Muchas gracias por acompañarme en este episodio número 16 de Bitácora de una Emprendedora. Hoy tenemos nuestra última invitada al ciclo de entrevistas con emprendedoras que nos cuentan acerca de su camino, de sus proyectos y de sus aprendizajes. En el mundo de los negocios es muy normal hablar acerca de los inicios, de cómo desarrollar y sostener tu proyecto. Pero no se habla tanto del momento de cerrar un proyecto. No se habla acerca de ese proceso de duelo, de cómo despedir ese hijo, esa etapa de tu vida. Nuestra invitada de hoy, Alejandra Ospina, abre su corazón y nos cuenta por qué tomó la decisión de cerrar su proyecto Hilo Cuántico. Aleja nos comparte sus aprendizajes, sus reflexiones y también nos habla de aquello que fue importante en el camino y fue un cambio de enfoque, cómo su camino espiritual, guiado por un curso de milagros, fue un punto decisivo para llegar a tomar esa decisión. Si has sentido que ya no eres la misma persona que creó el proyecto que hoy tienes, te invito a que te quedes y nos acompañes en esta conversación, porque aquí vas a encontrar muchas luces y muchas reflexiones que te pueden ayudar. Sin más preámbulos, aquí esta maravillosa conversación. Hoy tenemos aquí a Alejandra Ospina. Es una mujer que conozco hace varios años, creadora de un proyecto que de pronto tú conociste, que se llamaba Hilo Cuántico. Aleja, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Hola Juli, no, pues gracias a ti infinitas por invitarme. La verdad es que me siento súper emocionada de todo lo que vamos a compartir hoy. Aleja, uno habla mucho de los inicios y yo les he estado hablando a ustedes en estos episodios de cómo empezar, de cómo desarrollar, pero uno no habla de los finales. Además que me parece muy curioso el hecho de los finales, de los cierres, porque Aleja está relacionada con el tema del final, de los finales. Que me encantaría también que en algún momento, si se nos cuela por ahí el tema, que tú nos cuentes también de ese otro mundo tan maravilloso que es ese final, ¿no? Entonces, Aleja, solo te invito a que te presentes. Cuéntanos un poquito de ti, por favor. Bueno, Juli, ¿cómo me podría presentar? Simplemente te voy a contar un poquito como qué he hecho, de dónde vengo, para dónde voy, si no te puedo contar porque ni idea. No, mira, yo soy manizaleña, estudié diseño en Bogotá. Y luego de que terminé mi carrera de diseño, que me encanta, que siento que una de las áreas más importantes de mi vida es la creatividad, curiosamente buscando qué hacer a continuación, porque otra de las cosas es que me encanta estudiar, estaba buscando, bueno, qué sigue, ¿no? Y por ahí en algún punto se me coló el mundo espiritual. Ahí fue donde te conocí a ti, aquella vez que lo que más se me queda de ese día que nos conocimos fue tu sonrisa tan hermosa que tienes en Akasha, que era el centro de yoga que tenías con Sebas, tu esposo. Y ahí como que en ese momento se me empieza a abrir el mundo espiritual, pues en ese caso a través del yoga, ¿no? Y también descubrí un tema súper interesante y apasionante que fue la bioneuroemoción. Entonces, como que yo estaba pensando en estudiar algo relacionado con diseño o algo relacionado con administración o qué sé yo, y nunca me imaginé que me iba a topar con el mundo espiritual y que me iba a envolver tanto que ya nadie me pudo sacar de ahí en adelante. Entonces, empecé a estudiar para ser profesora de yoga con ustedes. Me gradué, hice mi profesorado y me gradué. Y a la par también estudié bioneuroemoción y esto fue un mundo completamente diferente y fascinante que empezó en mi vida y digamos que ahí como que entré en el mundo del desarrollo personal con estas dos cositas como la espiritualidad y el mundo de, digamos, de la conciencia, de las emociones, de la biología también, bueno, todo el mundo ahí que hay con ello.
Y como a mí me ha apasionado tanto, y por eso lo traigo a colación, me ha apasionado tanto aprender, me di cuenta que la mejor forma como yo aprendo es enseñando. Y de ahí surge hilo cuántico. Hilo cuántico, que es un poco como que lo que nos trae aquí, es y voy a utilizar esta palabra, Juli, y no me da pena y me siento orgullosa, es mi más grande y atesorado fracaso. Y no me da pena y siento que las cosas hay que llamarlas por lo que son. Y hay países en los que te pagan más si has tenido fracasos, si has quebrado empresas, los Wow, hay. no sabía. No sé exactamente, creo que Suecia es uno de ellos. Quería que sí. Bueno. Entonces, siento que en el mundo del emprendimiento se habla mucho de la receta o los métodos, o las metodologías o los caminos para el éxito, pero no se habla tanto de los fracasos, ¿sabes, Juli? Y a mí me parece que los fracasos son muy importantes. Por eso yo atesoro a Hilo Cuántico como mi más grande y hermoso fracaso, porque, claro, dependiendo de dónde lo veamos, por supuesto que no fue un fracaso porque tuve la oportunidad de aprender mucho para mi propia vida y de dejar una semillita en miles de corazones, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, Hilo Cuántico no es ningún fracaso, pero como emprendimiento lo fue. Y las cosas como son, tuve que llegar a un punto de decidir que Hilo Cuántico se cerraba. En este momento estoy trabajando como diseñadora, retomé esa parte, ¿cierto?, del diseño. Estoy gerenciando la parte de comunicaciones, pero también decidí aceptar un reto y fue gerenciar la parte administrativa de la empresa familiar que se llama Momentia y que tiene, como tú lo bien decías ahorita, tiene todo que ver con los finales porque pues precisamente es una empresa de la industria funeraria que causa mucha curiosidad, mística, tabúes, etcétera, pero es una industria muy bella porque es absolutamente necesaria para la humanidad. Entonces, estoy acá feliz, asumiendo retos, aprendiendo muchas cosas, pero digamos que estoy en todos esos roles. Aleja, me encanta esto que acabas de presentarnos como un resumen un poquito de lo que estás haciendo ahora, de lo que has vivido. Y me encanta que hayas mencionado la palabra fracaso, porque yo empecé este podcast en el primer episodio de lo que hablé fue del fracaso. Y resulta que yo me di a la tarea de buscar en el diccionario la definición de la palabra fracaso. Y básicamente dice que es que las cosas no salgan como tú esperabas. Eso, no es más que eso. No es más. Entonces luego hay otras definiciones que ya le ponen una carga emocional y es como que se malogra o no sé qué, pero esto ya es una carga emocional. Entonces me parece muy, muy interesante que lo hayas dicho, además porque así empecé el podcast diciendo el miedo al fracaso, pero mira, se puede volver a empezar todas las veces que sea necesario. Te quiero preguntar de dónde nace o cómo descubres tú ese espíritu emprendedor, ese espíritu que quiere crear proyectos de negocio. Como dicen por ahí, Mico hace lo que Mico ve. ¿Qué pasa? Yo nací en una familia de emprendedores. Toda mi familia, por parte de mi papá y gran parte de mi familia por parte de mi mamá, es una familia de puros emprendedores. O sea, todos mis tíos, mi abuela y por supuesto mis padres son emprendedores. Entonces yo jamás en mi vida escuché mientras crecí, no, es que me echaron del trabajo o hay que hacer una hoja de vida, ir a una entrevista laboral o es que mis jefes, no, los jefes eran mis papás porque ellos tenían su emprendimiento, ¿no? Entonces las conversaciones que uno escucha en casa es de los empleados, de las ventas, de los servicios, de no sé qué, todo esto. Entonces este es el mundo. Si tú naces y creces en un mundo de emprendedores, pues básicamente tú no ves nada más o casi nada más, ¿no? Como que para mí en el colegio y en la universidad nunca fue una opción pasar una hoja de vida, pero mis compañeras de la universidad decían, no, yo quiero presentar vida, Coca-Cola, para hacer diseños, publicidad, no sé qué, bla, 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 o empresas de este calibre. Para mí nunca estuvo dentro de las posibilidades pasar una hoja de vida para un empleo. Yo siempre pensé, desde que estaba en el colegio, porque también fui emprendedora en el colegio, que cuando yo me graduara y fuera profesional, habían dos opciones. Una, tener mi propia empresa y dos, trabajar en la empresa de mis padres, ¿sí?
Y bueno, las dos las hice. De ahí surge el espíritu emprendedor. Como dirían por ahí, lo llevo en la sangre. Con esa claridad tuya, con esa sensación que creciste, ¿en qué momento creaste tu primer proyecto? O sea, ¿cómo fue tu inicio en ese camino bueno, emprendo, voy a crear algo? Pues mira, yo no tengo muy claro, quizás porque desde chiquita en el colegio, a pesar de que siempre he sido una persona introvertida, entonces no he sido como la más de que voy a ir a vender y todo esto. Sí, desde chiquita he tenido como ese espíritu de crear. Entonces yo me acuerdo mucho de que con una tía mía muy querida que se llama Rocío, a ella también le encanta todo el tema de las manualidades y de las cosas artesanales, entonces con ella íbamos a cursos de pintar en cerámica, pintar en madera, hacer el tejido no sé qué, bueno, sabes, como que miles de hacer jabones, pegar tela y decorar zapatos, hacer cosas con mostacilla, collares, bisutería, o sea, de todo. Entonces, ese espíritu creador sí ha estado siempre en mí, o sea, yo siento que es innato. Entonces ya viendo a papá y a mamá vender y que las ventas y que no sé qué y los negocios, entonces tú combinas esas dos cosas y dices, voy a vender. ¿No? Lo que esté de turno. Entonces, que los zapatos decorados, que las tarjeticas con mostacilla, que los collares, que los anillos, que los aretes, que los jabones, o sea, todo. Es muy curioso porque otra de mis hermanas también con ese mismo espíritu emprendedor, creo que de hecho las dos vendían galletas, mecato, cosas así, pero digamos que en mi caso lo que yo recuerdo es vender las artesanías que yo creaba. ¿Sí? Entonces siento que esos fueron mis primeros como pasitos en el emprendimiento, juntar mi creatividad con lo que veía hacer en casa, el emprendimiento, las ventas, ¿no? Que mi mamá siempre ha sido muy de ventas, ventas, ventas. Fíjate que todavía no estaba en bachillerato, nosotros en nuestra casa tenemos una anécdota muy graciosa y decimos que mi papá quebró mi primer negocio. Y la historia es que él me quería enseñar una lección de, ¿cómo se dice? Pricing, de poner precios. Esto tiene un nombre en español, perdón. Bueno, de poner precios. Resulta que yo vendía dijes hechos con mostacilla y los vendía ultra baratos. O sea, los vendía como a 10 pesos, ¿cierto? En ese momento, pues 10 pesos igual era muy poquito. Entonces él me quería dar una lección de que estaba cobrando demasiado barato. Yo no estaba en bachillerato aún, no sé exactamente más o menos a qué edades, porque me recuerdo desde muy chiquita creando cosas. Entonces él me dio un billete de 1.000 pesos y me dijo, deme 100 dijes. Y yo me aburrí y nunca más, nunca más volví a hacer. Los dijes, no sé cuántos habré hecho, no le cumplí con el pedido y no volví a vender dije, seguramente pasé a lo siguiente. Imagínate su lección de precios. Costeo, creo que la palabra es como costeo, una lección de costeo. Oye, esto está muy interesante, Aleja. Y has aprendido. Aquí esto es una pregunta intermedia. ¿Aprendiste? ¿Tú sientes que hoy en la actualidad aplicas esa lección de costeo? Sí, por supuesto, claro que sí, ahora cobro es costoso, yo creo. Volviendo a ese pedacito, cuando tú estabas saliendo de la universidad, que tú dijiste, a mí jamás se me ocurrió la idea de pasar una hoja de vida, no sé qué. O sea, uno sale de la universidad y dice, pues ya estás en modo laboral, ¿no? O sea, ahora sí. Entonces, ¿qué pasó? O sea, ahí nace hilo cuántico, ¿no? ¿O qué pasa cuando tú ya por fin te gradúas y vas al mundo laboral? Fíjate que yo termino la carrera y allí yo había conocido hace algún par de años a una amiga con la que nos entendimos súper bien para trabajar, ¿sí? En la carrera de diseño. Entonces nos hicimos súper amigas y nos entendimos muy bien para trabajar. Entonces dijimos, montemos un estudio de diseño, que digamos que ese era como el sueño más top para un diseñador, quizás, o en mi mente es así como tener tu propio estudio de diseño.
Y digamos que las cosas en cierta medida se nos dieron porque, bueno, por un lado nos contrataba la empresa de mis papás, entonces éramos como una especie de freelance o de agencia para la empresa de mis papás. Por ahí tuvimos nuestros primeros negocios y también empezamos a conseguir algunos clientes con conocidos, ¿no? Como empieza todo emprendimiento, tú le empiezas a vender o a ofrecer tus servicios a la gente que conoces. Por ahí empezamos. Pasa que después de eso yo me voy para Europa, mi amiga creo que se queda y al tiempito también se va para Europa, entonces seguimos trabajando a distancia, pero pues ya no era como lo mismo. Y cuando yo regreso, yo vivía en Bogotá, me voy para Europa y luego regreso a Manizales y regreso a Manizales y ahí pues tenemos este emprendimiento, este estudio. Em, yo arranco con el mundo espiritual y le empiezo a perder un poco como el gusto o el interés, no tanto el gusto, quizás el interés a la parte como de vender diseño como un servicio como tal. Y también mi amiga se va para Europa, también están sus cosas, está estudiando, diferencias horarias, no sé qué, ella también se mete en el mundo espiritual, entonces como que dijimos, bueno, ya, hasta aquí. mm, Como que sentimos que tenemos como estos otros caminos, estamos más enfocados en esto, todo bien. Entonces, digamos que ahí se acaba esa empresa que se llamaba Tandelion Studio y fue una experiencia súper linda igual, o sea, como que fue súper bonito. Y entonces pasa esto, todas estas cositas van pasando en simultáneo, ¿no? Entonces yo empiezo a trabajar con mis papás, me voy para Europa, regreso, bueno, se termina el estudio, empiezo con el mundo espiritual y ahí ya llega un punto en el que yo empiezo el proyecto de lo cuántico, estoy trabajando con mis papás, pero ya yo digo, me quiero dedicar del todo a esto. Entonces renuncio a la empresa de la familia y me quedo solo con hilo cuántico y a eso le dedico algunos años completamente. Aleja, entonces, ¿cómo nació Hilo Cuántico? O sea, ¿en qué momento a ti te llega esa chispa y nace el proyecto? Mira que yo arranqué a estudiar bioneuromoción y cuando estaba ya terminando el diplomado, digamos que el diplomado era de tú de 11 meses, una cosa así, y ya más o menos el mes 9 o 10 yo digo, bueno, yo quiero seguir haciendo la consulta, este mundo está súper interesante, quiero seguir aprendiendo y por alguna razón en ese momento estaban empezando a crecer todo el tema de las redes sociales, estaba como empezando a crecer el tema de Instagram, digamos que estaba agarrando más popularidad que Facebook. Entonces a mí me dio como por abrir la cuenta de Instagram de Hilo Cuántico y dije, voy a empezar a compartir lo que sé porque toda la vida se me ha dado mejor enseñar con el objetivo de aprender. Te pongo un ejemplo. Cuando yo tenía un examen en el colegio, yo lo que hacía para estudiar era que yo leía lo que tenía que leer y me la pasaba para arriba y para abajo caminando en una habitación como explicándole al aire lo que acababa de leer. Y esa era mi manera de estudiar para los exámenes. Entonces, como yo amo aprender, esa fue como una manera que yo decía, o sea, por todos lados gano, porque a alguien le enseño, a alguien le sirve, yo aprendo más, me hago súper tesa en esto que me encanta y de pronto quizás en algún punto le saco plata a esto, o porque la gente se anima a tomar una consulta conmigo, o porque la gente se anima a tomar un taller conmigo, pues le gano plata, ¿no? Ni siquiera pensaba en monetizar ni nada de esas cosas, no, simplemente era como así aprendo yo mucho mejor, le enseño a alguien, soy de utilidad para alguien que le sirva esta información y quizás también pueda ganar plata. En principio no era la idea que fuera una empresa como tal. ¿En qué momento o qué empieza a pasar con Hilo Cuántico para que tú llegues a verlo o a constituirlo como empresa? Bueno, creo que son como tres cosas. Una es que yo empiezo a ofrecer la consulta. Antes de graduarme yo cobraba un valor simbólico porque pues como que no me sentía todavía como con el derecho, por decirlo de alguna manera, de cobrar una tarifa full. Cuando me gradué ya empecé como a ir aumentando un poco el precio y yo veía que la gente respondía a eso, que a la gente le gustaba. Me empezaron a llegar gente, ¿sabes? Como el voz a voz, una persona recomendándole a la otra y así sucesivamente, o sea, atendía familias enteras prácticamente. Eso por un lado, por el otro lado que empecé a hacer webinars
y empezaron a tener un resultado. Los gratuitos ya llegaba mucha gente, los que eran de pago también llegaba gente. Incluso empecé a hacer talleres presenciales aquí en Manizales, que honestamente me parece una plaza difícil, la ciudad, y llegaba gente. Entonces esas cosas eran como por aquí es, por aquí es, por aquí es. Estamos hablando más o menos del año 17, 18, 19. Ya en el 2020 mis padres ven que ya hay un recorrido, que ya se están haciendo ventas, que ya hay como una trayectoria, por decirlo así, que ya hay clientes y me ofrecen invertir en mi proyecto. Ellos dicen, wow, tú estás haciendo lo que te gusta, te está dando resultado, a la gente le gusta, nos has vendido toda la vida que el que hace lo que le gusta le va bien, entonces queremos apostarle a tu proyecto. Entonces, cuando eso pasa en el 2020, constituimos la empresa, registramos la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio y entonces empezamos a hacer todo esto y ahí es donde se constituye la empresa legalmente. Hay algo aquí que conecto con algo que he estado leyendo y es con un estudio sobre la salud mental de los emprendimientos, de los emprendedores de alto impacto en Latinoamérica y en el Caribe. Y estos emprendedores de alto impacto son los que tienen recursos o los que han recibido este tipo de incentivos o de apoyos para que se constituyan, para que crezcan, y resulta que el 84% de estos emprendedores tienen agotamiento moderado o severo con afectación de salud mental, salud física y salud emocional. Entonces, pues, o sea, lo conecto porque esto de que recibes este apoyo económico y constituyes hilo cuántico, ¿cómo empieza a influir en ti, en tu vida, en las dinámicas del propio proyecto? Pues mira que la verdad en principio fue como que, wow, maravilloso, fantástico, quieren invertir en mi proyecto, espectacular. ¿Qué pasa? Incluso yo siento que al principio, por lo menos que un par de años, todo fue maravilloso, entre comillas, porque todos teníamos como el conocimiento de que aunque tú le inyectes a un proyecto, no necesariamente el proyecto va a dar rentabilidad muy rápido, ¿sí? Entonces al principio no hubo como esa afectación o a nivel pues como de salud mental o de estrés. Pienso yo que, sobre todo porque acababa de entrar también la pandemia, entonces un poco como que todos estábamos como locos, ¿no? Y a mí la verdad no me fue para nada mal en la pandemia, ni emocionalmente ni económicamente, porque claro, mucha gente también me empezó a buscar, entonces empezó súper bien. Pasa que yo siento, y no sé si aplica como para esta pregunta en este preciso momento, pero siento que eso que se hizo de invertir en la empresa y constituirla legalmente, esas dos cosas fueron como en un timing que no era el adecuado, o sea, no era el momento. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes inversión, tú tienes que saber para qué es esa inversión, en qué la vas a poner, en qué te la vas a gastar, o más que gastar, en qué la vas a invertir. Tienes que tener claro, ¿sí? Y tienes que tener claro para dónde vas. Yo, digamos que en su momento, pues creía que tenía claro, pero realmente siento que no fue tan estratégica esa decisión porque justamente yo todavía no tenía muchas cosas estructuradas como para decir si efectivamente necesitamos inversión. ¿A qué quiero llegar? De que muchas veces las empresas no necesitan ni siquiera inversión, necesitan tener claro para dónde van, cuáles son sus sistemas, cuál es realmente el producto que estás ofreciendo. Yo creo que en mi caso o en el caso de Hilo Cuántico, gran parte del error, no sé cómo más ponerlo, fue no tener nunca claro si yo quería ofrecer consulta u ofrecer formación, entonces estaba entre una cosa y la otra. Cuando tú le inviertes a una cosa que no está tan clara, pues el dinero lo único que hace es aumentar lo que ya hay, no mejorarlo ni empeorarlo, aumentarlo. Entonces, le inviertes a algo que está en una pequeña confusión o más que confusión, falta de claridad, pues esa falta de claridad se hace más grande. Entre otras, esa inversión no se necesitaba. Realmente el proyecto no lo necesitaba. A veces las inversiones le hacen más daño a un proyecto
que el bien que le pueden hacer. En este caso no quisiera como juzgar porque puede que mis padres escuchen esto, quienes fueron los que invirtieron, como que ellos piensen o que nadie piense que fue un error toda la confianza y la inversión que pusieron en el proyecto, pero en ese momento hilo cuántico no necesitaba, hilo cuántico necesitaba como probar en el sentido de verificar si realmente el modelo de negocio era sostenible. Entonces eso hizo que esa verificación se aplazara. ¿Sí me hago entender? Totalmente. Eso fue lo que pasó. Totalmente. Aleja, esto que tú nos estás hablando es fundamental, porque a veces nos apresuramos o de hecho las personas empiezan ya con una gran inversión y no se dan el tiempo a lo que tú acabas de decir, de voy a ir a constatar, voy a ir a corroborar y a aclarar si realmente lo que yo quiero está alineado con lo que el negocio es. Entonces siento yo que es fundamental y te agradezco que lo hayas mencionado. Y hagamos un pequeño giro en esta retrospectiva y ahora te quiero preguntar bueno, de toda esta experiencia, de este proyecto maravilloso, ¿tú qué te llevas que te encantó? ¿Qué puedes decir que amaste viviendo este proyecto de hilo cuántico? Wow, no, pues yo creo que son miles de cosas, Julio, o sea, porque si bien yo digo que lo cuántico fue mi mejor fracaso, en muchos aspectos no lo fue. Entonces yo siento que para mí lo cuántico fue una plataforma en la que yo pude desarrollarme en muchísimos aspectos. Primero, yo jamás dejé de ser diseñadora, sí, es decir, todo mi talento y todo mi conocimiento técnico como diseñadora siempre estuvo puesto al servicio del proyecto. Entonces fue una plataforma para crear de todas las formas que te puedas imaginar y eso a mí me encanta. Em, Fue una plataforma para, ¿cómo se dice? Como constituirme o afianzarme como speaker. Yo considero que soy buena speaker, que soy buena transmitiendo lo que hago, que soy buena enseñando. Entonces, para mí fue la plataforma para pulirme. Obvio, me falta muchísimo, por supuesto, como siempre, como todos, pero siento que me ayudó a pulirme muchísimo. El empezar en las redes en un punto en el que no estaba tan estallada las redes sociales, me permitió también como primero ser un poco, entre comillas, como pionera o pegarle mucho más rápido. Yo conozco muchas personas que hacen cosas parecidas que apenas están arrancando y es mucho más difícil. Yo no crecí mucho, la verdad, por diferentes razones, pero siento que lanzarme a hacer eso, perderle el miedo a la cámara, perderle el miedo a hablar en el público que es la red social, ¿sí? Perderle el miedo a muchas cosas que tienen que ver con las redes sociales que hoy en día son muy necesarias. No diría que imprescindibles, eso ya lo cuestiono, pero son muy necesarias y muy importantes hoy día. Entonces, eso pues fantástico. Todo lo que aprendí, porque yo estudié bioneuroemoción, pero no me quedé ahí. Yo empecé con biodescodificación, empecé a estudiar las 5 leyes biológicas del doctor Hammer, me metí en un curso de milagros y eso ya me cambió, eso fue un parteaguas cuando lo entendí bien. Digamos que quizás lo que más le agradezco a Hilo Cuántico fue haber conocido un curso de milagros. Eso es lo que más le agradezco a Hilo Cuántico. Y por supuesto, la comunidad que se creó de personas que les encantaba escucharme lo que tenía por enseñar y lo que tenía por echar de chisme, de rulo del día a día, o sea, em, las personas que por supuesto gracias a las cuales pude vivir algún periodo de tiempo, pero esa comunidad fue fantástica y obviamente, aunque yo sí, siempre nunca me lo he tomado personal el de que yo cambié la vida de otra persona, no, pero sí se siente chévere pensar que pusiste un granito de arena en que alguien cambiara un pensamiento que le hizo sufrir un poquito menos. Eso para mí, con saber que lo hice, por lo menos con una persona, ya valió todo, toda la pena del mundo, sin contar que en el camino yo iba aprendiendo y yo misma me iba enseñando a mí misma las cosas que yo misma necesitaba aprender en mi desarrollo personal, en mi proceso personal. Todas esas cosas.
todo eso. Me encanta, Aleja, me encanta además porque escucharte tan segura de ti, o sea, de verdad que esto para mí es lo más valioso, porque sí hay muchas personas que empiezan muy temerosas y pues tú dijiste, soy muy tímida al principio, como introvertida, pero pues eso no se nota para nada, ¿eh? Pero entonces qué bonito ese cultivo y que pueda ser inspiración para los que piensan que por su introversión o su timidez no pueden, pues bueno, se puede, cuando se quiere se puede. Te sorprenderías de saber que de los influencers que uno ve y la gente que tiene mucha influencia o mucha audiencia en redes es gente introvertida. Es loquísimo. Te quiero hacer la pregunta del tema del contenido, Ujú. porque digamos que ese es como, puede ser un talón de Aquiles, ¿cierto? Para muchos lo ha sido, yo también me incluyo. Y quiero preguntarte cuál fue tu experiencia, tus aprendizajes y qué no volverías a hacer en redes sociales en este punto de tu vida si vuelves a crear un emprendimiento. Wow. Mira, yo siento que para mí, y obviamente esto es controvertible o esto más que controvertible puede ser relativo. Siento que cada caso es diferente porque cada marca personal es diferente, cada servicio o producto y cada industria también es diferente. ¿Qué siento yo que me pasó a mí? ¿Cuál fue mi talón de Aquiles o por donde de pronto las cosas no funcionaron tan bien? Dos cosas se me ocurren en este momento. Una, quizás yo tuve mucho miedo de la exposición, porque tú sabes que en redes sociales, mientras más te expongas, más riesgo, es que ni siquiera riesgo, es que es estadística. Va a llegar alguien que va a venir a decirte que, que no estás haciendo las cosas bien, que estás completamente equivocado y bueno, eso poniéndolo en palabras bonitas, ¿no? Entonces, se requiere diría yo como callito o preparación mental o disposición o no sé cómo lo podamos llamar, de estar preparado para afrontar eso. Entonces yo siento que quizás algo que me detuvo, me frenó muchísimo, fue como quizás hablar de temas no sé si polémicos, pero como abrirme más con ciertos temas o ser más enfática con ciertas cosas que yo sabía que me iban a poner como en una mayor exposición, porque la verdad, y tampoco me da pena decirlo, realmente a mí me cuesta mucho sostener el hate. Me cuesta bastante. Y si una persona quiere crecer en redes, o sea, yo diría, si no estás preparado o si crees que vas a crecer en redes y que nadie te va a echar hate, estás completamente equivocado, mejor apaga y vámonos, porque sí o sí va a pasar. Y tienes que estar dispuesto a que si haces algo que valga la pena, a alguien no le va a gustar. Es que por simple regla universal de la polaridad y de la dualidad, vas a ser el espejo de alguien que va a ver todo lo que no se ha permitido en ti. Eso a mí me detuvo. Me dio miedo de ser más no auténtica, porque yo siempre fui, o sea, tú lo que estás viendo aquí, que estás conmigo, es lo que viste siempre en mis redes. Pero sí me dio mucho susto de pronto ser como más contundente o más incisiva en cosas o hablar más abiertamente de ciertos temas, sobre todo porque yo estaba en un rubro que de por sí es polémico, o sea, la biodescodificación, que fue como la palabra que más utilicé, más que bioneuromoción, la biodescodificación tiene sus detractores porque también tiene gente que lo hace muy mal, todo hay que decirlo, y hay gente que no sabe lo que está hablando y se va a decir cosas que no son porque no ha estudiado la base científica. Entonces también hay gente haciéndolo, pues, perdón, pero muy mal. Y los que tratamos de hacerlo bien, yo no estoy diciendo tampoco que fui la más perfecta, pero pues una metodología tan revolucionaria como la biodescodificación y como todo el tema de las leyes del Dr. Hammer, y si a eso le agregamos la conciencia de unidad, que la conciencia de unidad ya te parte la cabeza, o sea, ya es otra historia,
vas a tener detractores. Entonces a mí eso, la verdad, yo siempre lo supe, me costaba sostenerlo y como me costaba sostenerlo, me contuve de hacer cosas que sé que me hubieran podido exponer muchísimo más. Eso fue lo primero. Y lo segundo, que siento que en mi caso particular, insisto mucho en esto porque no tiene por qué ser el caso de todos, pero en mi caso particular, siento que compartí demasiada información muy valiosa gratis. Entonces, di información muy valiosa que a la hora de yo vender mi servicio, pues a la persona básicamente yo ya le había resuelto su duda, ¿sí? Entonces, creo que para mí fue un error dar tanta información. Que claro, creé una comunidad que al día de hoy me siguen. Yo tengo una newsletter que tú la has visto. eh, Y la gente todavía me siguió desde Hilo Cuántico y la tengo en la newsletter y me leen cada semana porque la comunidad que se hizo fue muy fuerte, muy, muy fuerte. Mm, pero pues mucha gente de mi comunidad, y tampoco me da pena decirlo, mucha gente me amaba, pero no me compraba. Y yo del amor no vivía, o sea, todo hay que decirlo. El amor no te pagaba el arriendo, el mercado. Exactamente. Entonces, la verdad, eso fue un error que creo que cometí. Sí, dar demasiado o de pronto no saberlo distribuir mejor, porque tampoco voy a decir que es que yo lo di todo en las redes, no, en mis cursos yo tenía muchísima información que no daba afuera, pero quizás no lo supe distribuir de la mejor manera. Aleja, esto me parece fundamental porque el tema del contenido y de cómo salir al mundo en redes, o en plataformas como YouTube o un podcast, pues es un tema que nos pone a patinar a muchos. Entonces, pues te hago una pregunta que me surge y es, ¿tú crees que eso de que te diste cuenta de dar demasiado también tenía que ver con lo que nos acabaste de contar de que no tenías la claridad o que había un poco de caos entre qué quiero hacer, consulta o enseñar? ¿O tú crees que eso tiene que ver por ahí? De que no hay esa visión clara de hacia dónde quieres llevar tu proyecto. ¿Sabes qué? No, perdona que me aclaro la garganta, pero siempre que estoy hablando así me pasa y no es tampoco casualidad. Sabes que no lo había visto, Juli, de esa forma, pero ahora que lo pones así, me hace que tiene mucho sentido. Y sobre todo que fíjate, no solamente fue entre la consulta y la formación, sino que también a mí se me ocurrieron 1000 modelos y 1000 productos y 1000 servicios diferentes. Entonces, al no saber bien, y que ese fue el error, devolviéndome un tris con el tema de la inversión, tú cuando tienes un servicio, un producto, lo tienes que validar. Entonces, sí, bueno, pues la consulta estaba validada, pero yo no quería tanto hacer la consulta, pero la parte de formación no estaba tan validada. Y además, conté con la mala suerte. Yo estoy haciendo un montón de comillas que tus oyentes no van a escuchar, solo los ves tú, pero bueno, conté con la, entre comillas, mala suerte de que justo en pandemia, pues todo el mundo empezó a hacer un curso. Entonces el panadero hizo un curso de panadería, el que hace la ropa hizo un curso de ropa, el del tarot hace un curso de tarot, todo el mundo empezó a hacer un curso. Entonces también, entre comillas, la mala suerte, porque tampoco lo veo así, pero el contexto fue que estaba también queriendo entrar en un mundo que estaba súper saturado, mercado que estaba súper saturado. Que no quiere decir que entonces, no, entonces no debiste haber hecho cursos, no. De pronto faltó venderlo mejor, qué sé yo. Pero claro, regresando a tu pregunta, eh, quizás esa falta de claridad y de validación del modelo fue lo que causó como un poquito el caos de decir, bueno, hoy me invento esta sección, entonces, entonces tenemos los victimomentos y luego los miércoles de síntomas y luego tenemos esto y entonces ahora me invento esto otro porque no había un poco como esa claridad de para dónde iba, ¿no? Y probaba 1000 cosas a ver qué funcionaba. Porque llega un punto en el que tú, como ya tienes una empresa, ya tienes que responder por unos impuestos, por empleados, por tu propio sueldo, etcétera, ya no puedes pensar con tanta claridad como de que, bueno, ¿y qué me invento? No, es como que hay que producir. Hay que producir para pagarle a la Diana, hay que producir para pagar la nómina, hay que producir para yo poder pagar mi arriendo. Entonces, eso juega muy en contra, súper en contra. Bueno, me encanta esta reflexión que tú haces y me encanta haber aportado un granito de arena a esa claridad. Bueno, ya, ¿cuánto tiempo ha pasado hasta aquí? O sea, como de ese proceso de hilo cuántico.
¿Cuántos años más o menos han pasado? Y lo cuentico arranca a finales del 17, si no me equivoco, y la constitución de la empresa se hace en el 20. Ahí arrancamos con la empresa legalmente constituida y bueno, pasan cosas, tengo socia, después ya no tengo socia, tengo 2 empleados, luego tengo una, etcétera. Luego no, ninguna. Y toda esta movida que te cuento pasa hasta el 2023, más o menos. Bueno, entonces más o menos 2023 desde el 17 ya van como 5 o 6 años, Sí. ¿cierto? Aleja, ahora sí la pregunta álgida y que esto nos abre también otros temas que me encantaría tocar es, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que empezó a pasar? ¿Qué derivó en que tú tomaras esta decisión de decir, hasta aquí llegó este proyecto? Mira, y yo siento que esto es algo que la verdad es muy importante que aprendan o que me parece muy valioso para tu audiencia de emprendedoras y de emprendedores. Y es que muchas veces tenemos como esa falsa creencia de que si hago lo que me gusta y lo que me apasiona, entonces de la nada y mágicamente me va a ir súper bien, me voy a llenar de plata, voy a poder vivir de mi pasión y entonces ya. Yo viví con esa idea, ¿no? Mm, Entonces cometí el error de dejar o como se dice, como hacer que hilo cuántico fuera mi fuente principal de sustento antes de que hilo cuántico fuera autosostenible, ¿sí? Entonces, realmente, como que a lo que quiero llegar puntualmente es que si tú tienes un emprendimiento, yo no te recomiendo que te pases a vivir del emprendimiento, pues no te estoy diciendo a ti, a tu audiencia, A mí también. no te pases a vivir del emprendimiento si el emprendimiento no se sostiene solo. Porque entonces tú luego a tu emprendimiento, cuando eso está pasando, le vas a poner la carga y el estrés de sostenerse a sí mismo y de sostenerte a ti. Entonces te empiezas a desesperar. Entonces, como yo te lo mencionaba, entonces, claro, al principio yo estaba muy tranquila porque tenía inyección económica. Entonces ese estrés se dilató. Pero ya hubo un punto en el que la inyección económica se acabó. Entonces yo tenía una socia que también era empleada y tenía una empleada, entonces tuvimos inconvenientes con las socias, se cerró la sociedad, quedé con una empleada, entonces yo tenía que responder por la nómina de ella y por la mía, pero además de eso con los impuestos, con plataformas, licencias, todo, ¿cierto? Registros mercantiles, etcétera. Pero el negocio todavía no estaba en punto de equilibrio. Entonces ahí es donde uno empieza como a tener esa visión borrosa o empiezas a estar un poco como, digámoslo así, desesperado. Esto sí es muy del, mejor dicho, del corazón de la historia, que yo creo que no lo he contado por fuera de la familia, o sea, la primicia. Y es que para eso tiene que servir para aprender. Uno dice, uno dice que igual nadie aprende por cabeza ajena, pero no importa, yo lo pongo ahí para el que le sirva. Entonces tú empiezas a tener esa angustia de, claro, es 15 la nómina, o es tal fecha la retención en la fuente, no es tal fecha el IVA, no es tal fecha, hay que pagarle a los contadores. Y cuando el negocio todavía no está en su punto de equilibrio, entonces empiezas a tomar malas decisiones, pues de ese desespero. Entonces, eso fue lo que pasó, eso fue lo que pasó, tal cual. Empecé yo como con esa preocupación y todo el tema, y entonces entre que tú estás con estas responsabilidades, pues estás creando, estás con la esperanza de vamos para adelante, vamos a sacar esto adelante. Hay quien lo logre y hay quien no. Y en mi caso, digamos que siento que llevé esto, ponle que la crisis o el tema como más complejo, ponle que pudo haber empezado en 2021. Hubo ya cositas, pero empezó más 2022 y así. Entonces yo empecé a arrastrar 2022, 2023. Ya se iba haciendo muy largo el tema de hasta cuándo voy a sostener esto. Claro, ya para el 2023 creo que fue, em, ya mi cuerpo empezó a enfermarse. Entonces ya mi cuerpo, pues ya empecé a tener que el dolor de cuello, que no sé qué, que no sé qué. Y por supuesto yo enseñando
que el cuerpo grita lo que la mente calla, pues obviamente tenía clarísimo todo lo que mi cuerpo estaba expresando, ¿sí? Que no está mal, o sea, no es como que si te enfermas es porque vas por mal camino, no, es que simplemente hay una evidencia de lo que está pasando internamente y tú tienes el derecho de decidir hasta dónde lo vas a llevar, no pasa nada. Pero ya yo hubo un punto en el que ya mi cuerpo empezó como que, bueno, ¿para cuándo? ¿Hasta cuándo? Que ya hubo un punto en el que dije, hasta aquí. Hasta aquí, hasta aquí. Muy lindo, muy hermoso mi proyecto, a la gente le encanta. Seguramente si digo por redes que voy a acabar, entonces todos me dicen, no, por favor, ahora sí te quiero comprar. Pero ya, ¿no? Incluso habían personas que me hacían como el comentario, como, no, pero tienes miedo de crecer y no sé qué, y nosotros estamos esperando y no sé qué. Era como, no, no estoy por mi audiencia. A mi audiencia ya le he dado suficiente. Ahora estoy por mí, ¿sí? Entonces, eso fue lo que pasó. Cuando tomo la decisión, tardo meses en comunicarla porque no es fácil. Como todas las pérdidas y como todos los finales o las muertes, como lo queramos poner, hay un proceso de duelo que yo tuve que atravesar. Todavía, incluso al sol de hoy, hay cosas que tengo pendientes por cerrar, pero digamos que tomo la decisión y ya, y es como que, ok, listo, vamos para adelante. No sé en qué se va a convertir esto, pero capítulo cerrado. Aleja, ¿y cuál ha sido ese sostén para tú poder vivir ese proceso de escuchar tu cuerpo, tomar la decisión y atravesar el duelo y luego comunicarlo al mundo? O sea, es que es un proceso. Claro, y yo tenía una red social chiquita, pero chiquita son 3.800 personas que igual hay que contarle a la comunidad. Y un poco yo sentía que me debía igual al apoyo y al amor de la comunidad, entonces no era fácil contarle. Mira, el sostén, eh, primero mi mundo espiritual. Primero mi mundo espiritual, ha sido el sostén principal. O sea, yo soy estudiante de un curso de milagros, entonces para mí ha sido como siempre me he aferrado a la voz del Espíritu Santo. Eso ha sido lo primero. Luego mi pareja, Mauro, ha estado ahí siempre para mí y es muy chistoso porque él de repente desde afuera, saca conclusiones que yo me tardo un año o 2 años en sacar y él ya me lo había dicho hace mucho tiempo, pero uno tiene que vivir su proceso, ¿no? Entonces él ha tenido mucha paciencia conmigo de escucharme, de aconsejarme, de sostenerme, de apoyarme y de en sí mismo tener paciencia con el proceso y que los dos hemos aprendido mucho de este proceso, pero él ha sido un sostén impresionante. A veces siento que abuso un poquito de su sostén. Mi familia también ha estado ahí como que lo que necesites, te apoyamos. Obviamente cuando yo les dije a mis papás como que cierro hilo cuántico, por favor me dan trabajo, ellos como que es obvio que te damos trabajo, obviamente, ¿qué quieres hacer? ¿Dónde te ponemos? Entonces ha sido también un apoyo súper grande mi familia, mis padres, mis hermanas. Creo que ese ha sido principalmente y bueno, y como que algunos amigos que tengo por ahí cerquita rondando el proceso, pero ellos, o sea, como que Dios, mi pareja, mi familia, ellos han sido mi sostén en todo este proceso. Y bueno, que también he contado con acompañamiento psicológico, me he acompañado de algunas personas claves en ciertos momentos, eso por supuesto ha sido muy importante. Recomiendo, obviamente, apoyarse de un profesional cuando uno tiene la posibilidad de hacerlo. Aleja, me encanta esto que mencionas porque uno siempre cuenta con la red de apoyo que ve, pero a veces descuidamos un poco esa parte espiritual y siento que en algún momento tendremos otra charla sobre este tema porque esta relación que tenemos con la divinidad, con Dios, el amor o como tú lo quieras llamar, eh, es fundamental y cambia absolutamente todo, todo, absolutamente todo. Aleja, tú has tocado
en todo lo que nos has contado has tocado muchos temas que para mí también son importantes, que han sido aprendizajes y que de hecho los he mencionado en otros episodios, de cómo uno a veces se desconecta de uno mismo, ¿cierto? Por el desespero, por las situaciones que tú dijiste, ya no me debo a mi comunidad, estaba demasiado hacia los demás y yo que me descuidé. Que, bueno, esto que se llama el agotamiento o el burnout, ¿no? O sea, tiene que ver con todo lo que tú nos estás contando también y pues que se recomienda un cambio en el estilo de vida. O sea, digamos que en ese estudio que te mencionaba del Beat Lab, que yo me quedé aterrada, yo dije, pucha, 84% de 100 con agotamiento moderado severo, afectación física, salud mental y bienestar psicológico. O sea, hello, decían la solución más como importante era cambio de estilo de vida. Pero resulta que para el cambio de estilo de vida uno tiene que cambiar su mentalidad. Entonces yo ahora te quiero preguntar, Aleja, así como, o sea, es que me siento como en esta conversación muy interesante porque con las otras personas son súper entusiasmadas hablando de lo que es, de lo que está vivo, vivo, ¿no? Y ahora tú me estás relatando la historia de alguien, de algo que existió y es muy diferente de algo que trascendió. Pero entonces, o sea, quería como decirlo porque es como una sensación distinta. Es como, ahora me estás contando el cuento que ya se acabó y es otra cosa. De verdad, nos traes mucha sabiduría. Si la solución que nos dice el BitLab en su estudio, que se publicó en el 2023, era el estilo de vida, y para un estilo de vida hay que cambiar la mentalidad. Entonces tú hoy, ¿cómo puedes percibir que ha cambiado la mentalidad de esa Aleja en el 2017, que vivió todos estos 7 años con este proyecto, y cómo fue transformándose y cómo es la mentalidad de Aleja hoy, después de haber vivido toda esa experiencia? O sea, ¿dónde son los puntos álgidos de cambio que tú puedes percibir en ti? Wow, qué pregunta. No, 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 está buenísima. Es difícil, pero es lo más importante. Es lo más importante. Por lo que tú dices, y pues quiero insistir en eso, es que para tú cambiar tu vida de cualquier forma, lo primero que tienes que hacer es cambiar la forma en la que piensas, porque si tú piensas los mismos pensamientos, jamás te vas a animar a hacer algo diferente. Es que tan solo para tú tomar una ruta diferente a casa, que es un ejercicio que se recomienda para estimular la neuroplasticidad, tienes que tener una iniciativa de flexibilizarte en relación a la rutina que tienes o al hábito que tienes de irte a tu casa por el mismo camino de siempre. Una cosa tan sencilla como eso, ¿no? Y de ahí para arriba, pues ni hablemos. Pues mira, una cosa que creo que es importantísima es que maduré. O sea, pues es que yo empecé a emprender, igual no estaba tan jovencita como mucha gente ha emprendido, porque hay gente que emprende, no sé, a los 15, a los 17, qué sé yo. Yo arranqué mi emprendimiento a los 25, más o menos, 25. Pues ya estaba más adulta, pero siento que me faltaban muchos procesos de madurez emocional por concretar, y creo que uno de los, viendo la gran imagen de en hilo cuántico, uno de los propósitos de hilo cuántico para mi vida era mi propia madurez emocional, acompañarla en esa madurez emocional. Entonces, uno, que maduré en cuanto a mentalidad. Dos, que mi enfoque cambió. Entonces, yo al principio, antes, por eso te dije ahorita que para mí un curso de milagros fue un parteaguas. Antes, quizás yo tenía esta mentalidad de manifestar dinero y hacer. Esto es otro temita, pero de manifestar y hacer el vision board y hacer las meditaciones, las visualizaciones, ¿no? Mi enfoque era de crear cosas en el mundo y de controlar el mundo, como lo hablaríamos desde un curso de milagros. Yo quería controlar mi mundo, crearlo desde una forma egoica, entendiendo el ego como yo quiero que pase lo que quiero que pase y no lo que está dispuesto que pase para mí. Entonces, ese era en principio mi enfoque, que yo quería manifestar.
Perdón que diga esa palabra, sí, perdón a todos los que crean en esta palabra, pero pues yo, de hecho, en mi newsletter he enseñado que esta palabrita pues no me gusta, por decirlo menos. Eh, entonces cambié, incluso yo era partidaria de cómo te enseño y no sé qué, a ser más abundante y no sé cuántas. Mi mentalidad cambió de eso a cómo aprendo a ser feliz y a estar en paz sin importar lo que pase en el mundo. Y sabes que siento que paradójicamente eso hizo parte del fracaso, entre comillas, de hilo cuántico. Porque fíjate que tú para vender un curso de espiritualidad o de desarrollo personal, pues son las reglas básicas del marketing. Tú para vender algo tienes que prometer o tienes que exponer o comunicar el resultado que tu cliente va a tener con ese curso. Cuando yo empecé a entrarme en esta mentalidad de cómo aprendo a estar en paz sin importar y sin querer controlar, dime tú, yo cómo hago para garantizarle a alguien que va a conseguir pareja o que va a conseguir trabajo o que va a mejorar su relación con su mamá o que va a conseguir plata. Es que para mí esa dejó de ser la meta. Entonces, eso en parte contribuyó al fracaso, entre comillas, de hilo cuántico, porque yo ya no estaba dispuesta a garantizar una cosa que para mí ya no era el enfoque. Y eso no es marketero, eso no vende. No, no vende un curso de te voy a enseñar a perdonar, aunque probablemente pronto saque uno, pero, pero eso no es marketero, Juli. Entonces yo de los últimos cursos que hice tenía justo que ver con el tema de pareja, pero entonces para mí fue todo un tema ponerle el nombre al curso porque era algo así como yo no te podía garantizar que conseguías pareja. Entonces el nombre del curso era cómo encontrar los bloqueos inconscientes que te impiden encontrar pareja. Porque era mi manera de hacer como el workaround, como de medianamente decirte que te voy a enseñar, pero sin garantizarte que vas a conseguir pareja, porque de entrada tampoco te puedo garantizar que vas a conseguir. Que sí te puedo enseñar cuáles son tus bloqueos inconscientes, pero no te puedo garantizar, porque de hecho no está dentro de mis planes garantizarte que vas a controlar que encuentres pareja. Y no tengo ningún problema con eso, porque cuando para mí empezó a ser más importante la paz mental, ya todo el resto deja de ser importante. Incluso ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, es que esto ya tocamos fondo de lo profundo. Entonces, esa mentalidad fue la que, o sea, lo cambió todo. Para lo bueno y para lo, entre comillas, malo. Porque yo ya no podía vender una cosa desde este punto de vista anterior. Yo me hubiera podido quedar vendiendo, sí, te enseño a biodescodificar tus bloqueos con dinero. ¿Para qué? Es que yo no quiero que consigas dinero. Yo quiero que entiendas que tú puedes ser feliz con lo que sea que te estés ganando ahorita. Eso no vende. Y esa ha sido la mentalidad que a mí me ha llevado hasta donde estoy. Sí, que es como, ok, en este momento, y lo digo sin pelos en la lengua, estoy en un momento de caos en mi empresa porque asumí unos retos grandísimos, pero estoy como, ok, voy a aprender a estar en paz en este caos y utilizar todo eso que aprendí y todo lo que me enseñó un curso para estar bien. Y paradójicamente, cuando ese enfoque cambió, llegó el amor de mi vida, me comprometí, me fui a vivir con él. Ahora mi sueldo es un buen sueldo, ¿sabes? Ya no tengo problemas de dinero. Puedo darme la terapia o el curso que yo quiera. Puedo comprarme los libros que se me den la gana, ¿sabes? Como que las cosas que algún día quise manifestar, cuando dejé de quererlas manifestar o cuando dejé de querer controlar el mundo, aparecieron, pero ya no eran el norte. Entonces ya también dejó de ser doloroso, o sea, obviamente fue doloroso, pero ya no sufrí porque el acuático se acabara. Yo no sufrí, no lo sufrí. Dolió, sí, pero no sufrí. Entonces yo creo que esos son como los dos grandes procesos, la madurez emocional, los miles de aprendizajes que, claro, tú cuando eres emprendedor no sabes lo que vas a saber dentro de 10 años o dentro de 5 años. Entonces yo hoy como emprendedora, si tuviera que montar un hilo cuántico, podría hacerlo perfectamente y ya sabría qué hacer y qué no hacer.
pero en ese momento no lo sabía, entonces eso hizo parte del proceso, esos aprendizajes, ¿sí? Eso, madurar y encontrar a Dios. Si volvieras a abrir un hilo cuántico u otro proyecto, ¿qué no volverías a hacer? Bueno, primera cosa, no volvería a depender de mi negocio si mi negocio no está listo para sostenerme. Entonces, realmente creo que es una visión honestamente bastante inmadura pensar que un día vas a renunciar a tu trabajo estructura, como le llaman algunos maestros, que vas a renunciar a tu trabajo estructura que te provee tu sostén y tu estabilidad económica para apostárselo todo a tu emprendimiento. Creo que eso no hay que hacerlo, no es una buena idea, no lo recomiendo, no lo volvería a hacer por lo que anteriormente dije. Y por otra cosa, Juli, cuando tú estás desesperado, tus clientes lo notan. Aunque tú no lo muestres, aunque tú aparezcas en redes perfecta, divina, regia, tus clientes, o sea, es que acordémonos que estamos en el campo unificado, que solamente existe una mente, que no hay mentes separadas. Esto ya es más voladito para cuando hablemos de un curso, ¿cierto? Pero todo, el doctor David R. Hawkins decía que el otro sabe lo que tú sientes y piensas acerca de él, aunque tú no se lo digas. Entonces tus clientes saben que estás desesperado. Entonces por esa razón, o sea, no solamente por inteligencia financiera, sino por ser, o sea, por este tema como inconsciente de que tus clientes lo van a saber, no dependas de tu negocio si tu negocio no está listo para sostenerte y darte un nivel de vida que tú estés dispuesto a llevar, aunque sea por lo menos por un tiempo. O si no tienes, o si no tienes ahorros, porque también puede ser, no, yo tengo unos ahorros para sostenerme tanto tiempo. Ok, perfecto, pero eso es lo primero. Lo segundo, no volvería a constituir la empresa tan rápido. Porque cuando empezamos, cuando legalizamos la empresa o cuando no es que antes sea ilegal, cuando formalizamos la empresa, empiezas a tener una serie de gastos mm, que no son necesarios hasta cierto punto. Uno, por lo menos en Colombia, no sé cómo sea en otros países, que sé que tienes audiencia de otros países, pero en Colombia tú hasta cierto punto puedes vender productos y servicios sin problema, sin, digamos, como que tener problemas con, pues, con la DIAN, tributarios, en fin. Cuando te metes demasiado rápido en eso, te echas encima cargas completamente innecesarias, ¿sí? Entonces, legalizar la empresa no lo volvería a hacer tan rápido. Me asesoraría muy bien de un contador, de decir, bueno, hasta qué tope de facturación mensual ya vale la pena por varios motivos legalizar. Ahí sí lo haría. Y me centraría muchísimo en validar, probar, eso sí. Bueno, creo que dentro de muchas cosas que se me pueden ocurrir, estas serían las más importantes. Me encanta, Aleja, porque la idea es que cuando empecemos, pues dejemos de romantizar eso de que el emprendimiento, pues es como una semillita mágica que la pongo y de inmediato salen los frijoles para el cielo, ¿cierto? La matica de frijol que me lleva donde está el gigante. Entonces me encanta que nos compartas esto y más ahora desde esta visión que te estás viendo para atrás todo el camino recorrido y sé que aún sigues cosechando aprendizajes y sigues cosechando claridades para ti. Aleja, para cerrar, ahora sí tengo una pregunta también y es, ¿cuál sería la mejor manera de proyectar una idea de negocio si queremos que sea con satisfacción, en paz, que te llene y no romantizándolo, eso sí, pero ¿cómo sería? ¿Cómo desde qué enfoque? ¿Cómo desde eso, como desde qué enfoque tú mirarías o recomendarías desde tu experiencia crear o darle vida a un proyecto? Si, o sea, solo por dinero o realmente ves importante que esté conectado con algo tuyo real interno. Wow, mira que esa pregunta que me haces, si me la hubieras hecho hace una semana, probablemente te hubiera dado una respuesta un poco diferente. Porque
pues algo que me encanta hacer y que estoy súper enganchado leyendo libros así, bueno, de cosas así súper locas. Y justo, o sea, literal, ayer o antier me cambió el concepto. Mira, yo una cosa que defiendo mucho es que, o que he defendido, que estoy cuestionando ahorita, es el hacer negocios solo por dinero. O sea, todavía sí, digamos que estoy en la posición de que hacer negocios solo por dinero no necesariamente te vaya a llevar a buen puerto. Porque cuando tú quieres solamente el dinero y lo único que te importa el dinero, pues nada más va a ser importante para ti. Y para crear un emprendimiento, muchas cosas tienen que ser importantes para ti, ¿sí? Como yo lo puedo poner, es como que si a ti solo te interesa crear dinero, el negocio no tiene alma. El negocio es vacío. Y cuando el negocio es vacío y no tiene alma, pues fácilmente tú lo descuidas. Es que sencillamente te deja de importar. Es como una planta. Pues tú la tienes ahí porque se ve muy linda, porque te da flor y le echas agua para que te dé flor. Y de pronto como no es tan importante para ti ese ser vivo, pues lo descuidas o no es lo mismo que si tienes la planta y la sientes como un ser vivo y le sientes como su alma y la alimentas, ¿sabes? Como que es una cosa un poco etérea, pero yo lo siento de esa forma ahora. Lo que te digo que he venido cuestionando es lo siguiente. Emprender solo por pasión, tampoco, tampoco. Hay que tener los pies un poquito más puestos sobre la tierra. Y creo que el punto me... Ay, no, es que tú no sabes lo que se me viene en la cabeza. A ver, te lo voy a plantear específicamente. Estoy leyendo un libro que se llama, en español no sé cómo es exactamente el título, pero dice algo así como cómo fracasar en todo y aún así triunfar. Buenísimo. Aparte lo escribe un comediante, entonces, o sea, te mueres de la risa. Y él dice, la pasión y las metas son para perdedores. Entonces uno dice, como, ¿qué? O sea, ¿qué? Él dice, él dice que él trabajaba en un banco como decidiendo si hacía préstamos o no. Y su jefe, que llevaba 30 años haciendo préstamos, decía, el que venga con una idea de negocio y esté súper apasionado por su idea de negocio, no le preste. Porque ese solamente viene enamorado de la idea y no del proceso que implica llegar allá. Entonces, si tu idea por alguna razón empieza a fallar, empieza a estar chueca, empieza a tambalear, tú muy fácil te desenamoras de la idea. Y ni que hablar si la idea es plata, ¿sí? Él dice, más fácil cuando tú te enamoras de un sistema o de un proceso, te gusta el sistema que has creado y eso lo empiezas a hacer rentable o te da el resultado que tú quieras, más fácil de eso te enamoras. Porque, repito, cuando tú tienes, no, ahora estoy súper apasionada, yo empecé a hacer velas artesanales. Ahora estoy apasionada de hacer velas artesanales, pero resulta que son difíciles de hacer, me demoro y no le saco tanto profit, porque estoy con tanta palabra en inglés, tanto beneficio, pues tanta eso. eh, uno fácilmente se desencanta, es que también somos animales biológicos que le queremos ver, como les queremos sacar la presa al proyecto, ¿no? Entonces fácilmente esa pasión se va y si la pasión se va y tú no has hecho que la cosa funcione y si encima de eso dependes de eso, pues esa es la receta del fracaso. Pero si tú y esto yo lo veo full desde un curso de milagros, porque es como, si tú te enamoras del resultado, te estás enamorando de lo que quieres que pase. Pero si tú no te enamoras del proceso, te estás enamorando del presente, de lo que está pasando y de lo mejor que tú puedes poner hoy en ese proceso. Y ahí, él dice, enamorarte del sistema es la clave para el éxito. Entonces, a ti te puede encantar hacer, no sé, como que voy a montar. Entonces ahí es donde yo, perdón que me esté como alargando un poco en esta respuesta, pero es que me encanta la pregunta. Y es, suponte que tú dices, me voy a inventar cualquier negocio, no importa, X, o sea, no tiene que ser como que la cosa en la que yo más me siento así súper wash. No sé, me dio por pensar que las galletas de chocolate son la idea del siglo. Ok, no tiene que ser como que a ti te dé
vida y tu alma se llene de amor cuando piensas en el chocolate. No, pero sí puede ser como a mí me llena de vida pensar en que todos los días voy a sacar tanta masa y la voy a hacer de esta forma y entonces voy a optimizar esto por aquí y me divierte mucho, cómo optimizo este proceso y no sé qué. Te estás enamorando de lo que es, del sistema, del día a día, del presente y no de me voy a hacer millonaria con un negocio de galletas, ¿sí? Entonces, como que si algo te da sentido, si un sistema de crear algo te da sentido hoy y te enamoras de ese proceso, por eso te digo que lo veo desde el curso full. Si te enamoras de ese proceso, seguro vas a tener más éxito que si dices, voy a montar una tienda de galletas, qué sé yo, de pronto tu meta era montar una tienda, entonces dejas pasar de largo que, no sé, podías montar un curso de galletas, porque tu meta era esa otra, ¿sí? Entonces, de pronto te enamoraste del proceso y en el proceso empezaste a grabar y te diste cuenta que las tomas eran divinas y alguien te dijo, ponlo en internet, pero no, como tú estabas enamorada del proceso, perdón, del resultado, chao. ¿Sabes? Entonces, obvio, para mí todo tiene que tener alma. No está mal trabajar por dinero. Digamos que desde el curso lo vemos como que el dinero no es nada. Es como que ni te tienes que privar de él, ni te tienes que aferrar de él. No importa. Y puede que tú digas qué rico tener dinero, buenísimo. No importa. Tu proceso, tu idea de emprendimiento tiene que tener algo porque a ti te tiene que llenar en algo. Pero ojalá que eso que te llene no sea como esa pasión o ese objetivo o ese resultado, sino lo que te hace sentido hoy de estar haciendo lo que haces. Eso es lo que yo diría. Aleja, me encanta y bueno, pues obvio ustedes no podían ver, yo le estaba haciendo a ella caras, thumbs up, aquí a ver, sigamos en el bilingüismo. Let's make this bilingual. Y yo de verdad que me maravillo, ¿sabes? Porque eso que tú me has respondido responde a precisamente el sistema que yo he decantado de cuáles serían los pasos para crear un emprendimiento. Y son unos pasos enfocados en el emprendedor, precisamente. Y tienen en cuenta el proceso y yo no lo había podido ver y explicar como tú me lo has explicado, como tan claro. Pero me encanta porque, bueno, ustedes van a escuchar este audio y ya ese episodio habrá salido, así que ustedes se darán cuenta que lo que yo les dije en ese episodio, pues fue también producto de esto, unas claridades. Y me encanta esto porque tú nombraste estar en el presente. Amo esto, ¿cierto? O sea, y no enamorarme del resultado. Mira que una de las perlas de Andrea Carrillo fue renuncia a la recompensa inmediata. Total. En la primera entrevista que tuve con ella en el 2023, en el 23 de octubre del 2023, ella nos dio esta perla, ¿sí? Y yo dije, sí, despacio. O sea, no puedes querer ya el resultado. Y eso es esto que tú estás explicando, enamorarse es de qué, del proceso, del proceso. ¿Amas el proceso? Maravilloso. ¿No lo amas? No es por ahí. Total. Total, porque yo también soy enemiga de esta idea de me voy a matar unos años para después, entonces ahí sí tener la casa. No, o sea, escúchate, te estás matando, ¿sabes? Como que no sabemos en qué momento te vas a ir y de pronto te vas en el proceso de estarte matando y nunca disfrutaste. Entonces, para mí es inmaduro pensar que solo voy a hacer lo que me gusta, pero también me parece terrible pensar en matarse por un resultado futuro. Hay que manejar el equilibrio, pero entre todas las cosas hay que encontrar algo que te haga sentido, como lo que nos enseña Víctor Frankl en su Hombre en busca de sentido. Pues estaba en la peor condición del mundo, pero le encontró un sentido a lo que estaba haciendo. Eso es lo más importante, encontrarle un sentido, porque si no te estás muriendo en vida. Literalmente, y no. Entonces, ni una cosa ni la otra, es que de verdad es muy maduro pensar que solo vas a hacer lo que te va a gustar y de que entonces voy a llenarme de plata, pero no tengo ni idea de números, ni de presupuestos, jamás voy a tener que ver con contabilidad. No, mi corazón, o sea, no va a pasar.
Si te quieres llenar de plata, te va a tocar hacer estas cosas. Pero tampoco el otro lado. Entonces, balance, balance, equilibrio, equilibrio siempre. Aleja, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un placer estar aquí, escucharte, verte y pues agradecida infinito porque de verdad que nos has compartido unas perlas, o sea, mucha sabiduría. Eres una mujer muy joven y yo sé que el día en que tú decidas crear algo, pues con toda esta sabiduría, pues será así de brillante como igual todo lo que tú has compartido siempre ha sido muy brillante, ¿no? Siempre, siempre muy luminoso. Muchas gracias, Aleja. De verdad que sí, amo este episodio sobre los cierres y cómo el cierre además nos muestra este renacer, ¿cierto? Sí, porque de hecho todo final es un nuevo comienzo, ¿no? Entonces, no, Juli, yo me la pasé bomba, o sea, me la pasé fantástico. Siento que también, qué rico haber podido como comentar esto, que está pues en el corazoncito de uno, pero que capaz también puede hacerle útil a alguien más. Y te agradezco por eso que me dices que cuando me dé por crear algo, pues seguramente algo muy chévere saldrá. De hecho, no sé si tú me permites contar. En este momento, pues tengo una newsletter, una lista de correos donde escribo cosas que todavía tienen que ver con el desarrollo personal, con la espiritualidad. De hecho, lo estoy enfocando mucho más en un curso porque para mí fue realmente lo que cambió mi vida. Entonces, quien de pronto le interese por allí pasarse a ver mis correos que los escribo con total autenticidad y sin pelos en la lengua, pues bueno, de pronto tú por ahí les dejas el link o si no, aleospina.com, ahí se pueden inscribir o suscribir a esta newsletter y bueno, por ahí me inventaré seguro cositas y pues todas las veces que tú me quieras invitar, yo feliz, la verdad me la pasé genial, genial compartiendo y gracias por abrir el espacio para que pudiera compartir todo esto. Y a ti que nos estás escuchando, muchas gracias por llegar hasta aquí con nosotras. Cuéntanos en comentarios qué te ha parecido, cuáles son tus reflexiones. Te invito a que compartas este episodio con todas las personas que sientas que lo pueden necesitar. Te mando un gran abrazo y hasta un próximo episodio.